Disculpen la desaparición, pero ando en un trabajo nuevo, estoy aclimatándome y se me está complicando poder seguir con los videos, pero me voy tomando el tiempo para ir haciéndolos de a poquito. En el de hoy vamos a ver la persistencia, una parte bastante complicada de trabajar en cualquier juego. Para eso nuestra ancla van a ser los Games Instance y el estado de guardado. A través de esto vamos a comunicar información importante en los diferentes mapas, como la última posición del personaje, los estatus que tiene, etc. Como vemos acá, aún no existe la persistencia. Por lo tanto, al terminar la batalla, el personaje no aparecerá en el nuevo mapa en la última posición que estaba parado. Para taclear esto, lo primero que necesitamos son puntos de referencia para spawnear al personaje. Para el mismo vamos a necesitar un Label ID que lo va a identificar. Un componente de escena también. Vamos a crear el default subobject. Y también vamos a darle un default value al spawn ID. Ahora en el main game instance vamos a crear las referencias a la información que vamos a necesitar. Posteriormente seguramente lo volvamos un strat para que esté más organizado. Ahora empecemos a armar la estructura que vamos a necesitar. Primero, un método para poder spawnear el personaje. Luego vamos a inicializar acá nuestro spawner. El método es el core y es bastante complicado, posiblemente tengamos que reescribirlo un par de veces. Arranquemos obteniendo el contexto del mundo donde nos encontramos. Si existe, vamos a agarrar la Game Instance. Si la Game Instance existe, obtenemos el controller de esta. Acá algo que me olvidé fue obtener el POM. Ahora vamos a la Game Instance. Si el nombre del último mapa coincide con el nombre del mapa actual, ya vemos acá nuestro POM. Y a este le vamos a setear la posición que guardamos. Lo cual, bueno, aún no hicimos, pero ya lo vamos a dejar preparado. Ahora, si el label del ID no es none, que significa que sí hay algo guardado, tenemos que buscar ese spawner e inicializarlo ahí. Así que en este método nuestro objetivo va a ser buscar todos los actores y encontrar el spawner correcto para inicializar el personaje. Entonces, si el label del spawner coincide, lo inicializamos ahí.
Ahora vamos a crear un objeto que va a representar los labels del spawner en forma de un enum. Ahora acá vamos a crear el enum. Este va a contener cada uno de nuestros spawn points. También podríamos abstraer y crear una clase con un propio enum para cada uno de los mapas, pero yo en este momento prefiero hacerlo de esta manera. Ahora vamos a reorganizar un poco la manera en la que obtenemos el Game Mode. El problema con el que nos enfrentamos es que actualmente lo obtenemos en un método de forma local y lo necesitamos utilizar de manera global en la clase. Para esto lo vamos a instanciar en el momento de inicialización de la clase y con esto vamos a poder utilizarlo en cualquiera de los métodos de la misma. Ahora necesitamos obtener la Main Game Instance en el Main Game Mode. Lo vamos a inicializar en el Begin Play. Ahora necesitamos un método para guardar una referencia de la posición del personaje donde lo queremos spawnear. Va a recibir un enum que va a ser la posición en la que queremos spawnearlo. Ahora corregimos la parte de nuestro método antiguo de spawn. No vamos a obtener ahí la main instance, sino que vamos a utilizar la que ya existe en nuestra clase, que se obtuvo al momento del begin play. Cada vez que guardemos la posición debemos saber en qué nivel nos encontramos. Para eso vamos a guardar el nombre del mismo. El motor ya nos da un método para esto, es el getWord, getName. Ahora guardamos el ID del spawn para saber dónde tenemos que spawnearlo. Ahora vamos a necesitar la posición actual del personaje, para eso vamos a tener que obtenerlo al momento de guardar. Acá estoy repitiendo código para hacerlo más rápido, pero ustedes deberían crear una clase que llame a obtener la posición del personaje y usarla en los dos métodos estos. O más fácil, un método que se encuentre en el controller para obtener la posición del personaje o que se encuentre en el main game mode. Ahora nuestro trigger vamos a llamar a nuestro nuevo método. En este caso, al momento de redireccionar a otro nivel, pues debemos dejar guardado la antigua posición del personaje. Acá me olvidé de informarle al motor que es un uenum. Ahora en el editor vamos a crear un blueprint del spawner. Ahora vamos a lanzarlo dentro del mapa. Y vamos a agregar algún objeto para tenerlo visible. Por ejemplo, vamos a tachearle una esfera.
Ahora hay que asignarle el spawn point que representa. Ahora ubiquemos el spawn point de la entrada. Antes de continuar con la prueba, tenemos que controlar la inicialización del Game Mode. Para eso revisamos que primero exista. Luego, algo que me olvidé es agregar el Begin Play en el Non-Battle Game Mode. Y vamos a agregarlo también al de batalla. Por último, también lo agregamos en el Game Mode de tutorial. Ahora, por tema de orden, lo que voy a hacer es crear un strat que va a tener los diferentes triggers para saber si ya se dispararon o no. ¿Por qué hago esto? Bueno, muchos triggers son de un solo uso, o sea que se accionan una vez durante todo el juego. Por lo tanto, debemos dejar marcado en la instancia de juego que estos ya se ejecutaron. Así vamos a poder sostener el estado a lo largo de toda la partida. Ahora creamos un método para chequear si ese trigger está activo o no. Por si las dudas, revisemos que el Game Mode esté bien inicializado. Entonces vamos a chequear la variable strat que representa nuestro trigger para ver si está activo o no. Si no está activo, debemos destruirlo. También podríamos desactivarlo, pero esa opción no me gusta porque el trigger va a seguir llamando al evento de overlap, lo que consume máquina. Por último, vamos a setear el status del trigger al momento de tener que desactivarlo. Ahora vamos a poder ver que luego de inicializar el mapa y ejecutar la secuencia tutorial de pelea, el personaje va a aparecer en el spot donde quedó y no donde se inicializa el mapa. Esto significa que nuestro spawner funcionó. Y como una vez inicializado desactivamos el trigger de la secuencia de diálogo, la misma no va a ejecutarse nuevamente una vez que aparezcamos en esa posición. Un pequeño detalle que agregamos ahora es el de revisar el estado del trigger antes de correr la secuencia. También vamos a eliminar un método que ya no necesitamos. Ahora vamos a crear nuestra instancia de juego guardado, o sea nuestra clase SaveGame. Por suerte no tenemos que crear la ingeniería de guardado, puesto los motores de ahora traen una clase que podemos heredar que tiene todo configurado. Heredamos de useSaveGame las clases que le mencionaba y comenzamos a construir la nuestra. Acá vamos a instanciar las variables que necesitamos persistir cuando el jugador grabe la partida. Por ejemplo, el estado de la party, el escenario en el que se encuentra, la posición, el personaje que está controlando, el nivel, etc. Ahora en nuestra Game Instance vamos a crear los métodos para guardar y cargar el juego. En nuestra función de guardar, utilizando un método que nos provee Gameplay Static, vamos a crear el primer objeto de guardado.
Importamos lo que necesitamos. Acá me equivoqué, es simplemente create default suboption, no execute. Ahora empecemos a setear la información que queremos guardar. Ahora, utilizando el método setGainToSlot, vamos a guardarlo. Acá podemos enviar como parámetro el slot donde se está guardando. Podemos tener diferentes. Para cargar, ubicamos por nombre el archivo y también le damos la posición del slot que queremos cargar. Recuerden que puede haber varios. En este caso le hardcodeo un 0 porque para prueba solo vamos a utilizar un único slot. Acá es mejor que hagamos el método un booleano, nos va a servir para chequear si hay un archivo guardado o no. Ahora vamos a usar la función inversa, que es la de cargar. Y vamos a inicializar en nuestro juego la información del archivo cargado. Seguramente también les va a pasar que a medida que vayan queriendo cargar información se van a dar cuenta de que les faltan variables, así que las van a ir creando, esto es muy común. A medida que su juego crezca van a ir agregando muchas más. Ahora vamos a crear un actor que va a representar nuestros puntos de guardado durante el juego. Cada save point va a ser específico del escenario, así como lo son los spawn points. Ahora SavePoint va a heredar de nuestra interfaz de interacción. Vamos a instanciar los métodos que hereda. Ahora vamos a crear una simple interfaz para el guardado. En nuestro save point vamos a necesitar el controller.
Vamos a crear un método para inicializarlo. Importamos el gameplay statics y lo vamos a llamar en el constructor. En el non-BattlePlayerController vamos a crear nuestro HUD como siempre. Ahora hacemos lo de siempre para inicializar nuestro HUD. Ahora para nuestro método de interacción, revisamos que exista el controller y llamamos a la inicialización del HUD. O sea, el método que lo abre, el que lo pondrá en el viewport. Acá una pequeña corrección, esto va en el BeginPlay. Además vamos a poner un pequeño seguro. Si chequeamos que no se inicializó, lo forzamos. Vamos a instanciar el constructor. Y vamos a intentar referenciar el controller al momento de la construcción de la clase. Ahora si vamos al editor y apretamos C sobre el actor, debería aparecer el menú. Ahora, como ya hicimos muchas otras veces, le vamos a agregar funcionalidad al botón. Vamos a hacer que transmita un evento. Ahora vamos a agregarle la dinámica a la acción. Vamos a crear la función que vamos a disparar dinámicamente. Y se la vamos a setear a la dinámica. Obtenemos la main game instance. Si se obtiene de manera exitosa, guardamos el juego llamando a la función que tiene la misma. Ahora vamos a agregar un botón para cargar el juego del menú principal y también una función. Luego hay que agregarlo en el HUD. Ahora vamos a agregar una dinámica de tacharle la función que queremos que se dispare. Ahora vamos a usar esta función genérica para chequear si existe un save file.
Vamos a obtener el file. Cargamos el juego, eso va a hacer que se transfiera la información a la Game Instance y de la Game Instance vamos a obtener todo lo que necesitamos. Vamos a abrir el nivel en el que se encuentra el jugador. Ahora vamos a necesitar una función para la persistencia de información. De ahora en más esta va a ser la función que va a mantener todos los datos de persistencia. Vamos a copiar el código de nuestra antigua función en esta. Ahora donde se llamaba nuestra antigua función vamos a reemplazarlo por esta nueva. Ahora en el level trigger nos faltó obtener el game mode. Así que vamos a crear las funciones pertinentes y la variable. Acá un detalle, saquémosle el cons porque va a haber modificaciones. Ahora vamos a heredarle el método para persistir la información a los hijos. Y empecemos ahora a persistir la información. Por ejemplo, en este overlap vamos a tener que guardar la información del jugador. Le vamos a pasar el ID que representa el spawn point en el que queremos que spawnee en caso de que vuelva. Si no existe vamos a tener que crearlo, así vamos a tener que hacer con cada uno de los spawns. Ahora para tener todo mejor organizado vamos a crear una clase padre para los triggers. Ahora lo que vamos a hacer es heredarle a todos los triggers esta clase. De ahora en más la interfaz de interacción le va a pertenecer a este main trigger y los hijos la van a obtener en derivación. Vamos a mover el obtener game mode al padre para que lo hereden todos los hijos y no tener que repetir constantemente el método.
Acá sacamos la variable hardcodeada para limpiar más, ya que el nombre lo ponemos en el blueprint del trigger. Con esto ya estaría todo el código y ahora deberían funcionar a la perfección todos los spawns. Acá vemos que el spawnear en una última posición desde un escenario a otro funciona. Y ahora vamos a guardar la partida y cargarla. Como vemos, la partida se guardó y se cargó exitosamente. Esto es todo por este tutorial. Perdón la demora para los próximos, pero con el nuevo trabajo se me hace un poco complicado poder sacarlos rápido. Voy a estar avanzando un poco en el diseño del juego, son cosas que no voy a mostrar porque son repetitivas y ya las mostré, como por ejemplo más HUD, más interacciones. Y luego voy a avanzar con el sistema de combate. Esto ya no va a ser una pelea de tutorial, sino un combate completamente real con enemigos. Vamos a crear enemigos para cada mapa, sistema de skills y trabajar en la mecánica de spawn randoms. Espero que les haya servido, pueden contactarme por cualquier pregunta o escribir en los comentarios. Nos vemos en el próximo, bye bye.